Hola, ¿qué tal, estimado maestro? Este es mi proyecto parcial del segundo periodo de Derecho 1, en el cual hablaré sobre la clasificación de las fuentes del derecho. Sin más que decir, vamos con la presentación. Y para comenzar, ¿de qué fuentes estamos hablando? Estamos hablando de las fuentes reales, fuentes históricas, fuentes formales. Vamos a hablar acerca de la legislación y el proceso legislativo, la costumbre, jurisprudencia, doctrina y los principios generales del derecho. Empecemos con las fuentes reales. Las fuentes reales son todos los fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica, y éstas determinan el contenido de la misma. Tales fenómenos son los siguientes. Tenemos el medio geográfico, clima, las riquezas naturales, ideas políticas, ideas morales, ideas religiosas e ideas jurídicas. Una de sus características es que son de extensión y tan variadas como las condiciones de vida de una comunidad, la propia realidad social, económica, geográfica y política de un estado determinado. Las fuentes reales se clasifican en primarias y secundarias, que se refieren respectivamente a la sociedad y la serie de circunstancias que la rodean. Y también está la segunda clasificación, en la que se plantea y se divide en reales e ideales, que respectivamente suponen un sentido tangible, fáctico y conceptual. Ahora vamos con lo que son las fuentes históricas del derecho. ¿Qué son estas? Bien, estos son los acontecimientos, documentos, vestigio que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que le sirve al legislador para crear nuevas leyes. Un ejemplo de esto serían las leyes indias, el Código de Hamburi o la Declaración de los Derechos Humanos, etc. Algunas características de las fuentes históricas son la relación del historiador, también es por su inmediatez, por su naturaleza, por sus gráficas y por ser no gráficas. Bien, las fuentes históricas nos sirven como una herramienta para así mirar aquellos acontecimientos que hicieron las normas y las leyes de la historia, al igual que nos da herramientas para crear nuevas leyes, como bien lo menciona en su concepto. Ahora vamos con las fuentes formales. Estas son las que describen el lugar donde surge el derecho, es decir, aquellos elementos de donde normalmente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas. Tradicionalmente se señalan la legislación, jurisprudencia y la costumbre. Estas comprenden además del estudio de los sistemas que tienen o han tenido. En México se desarrolla en 6 etapas, las cuales son las siguientes: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y la iniciación de la vigencia. De acuerdo con la opinión más generalizada, las fuentes formales son legislación o ley, costumbre, jurisprudencia o la misma doctrina. Ahora bien, empezamos a hablar aquí de la legislación y el proceso legislativo. ¿Qué es la legislación? Este es el conjunto de leyes por la cual se regula un estado o una actividad determinada. ¿Y qué es el proceso legislativo? Es aquel que trata de producir las normas legales que éstas expresan la voluntad del pueblo mexicano y que se constituyen en razón, en razón de su mismo origen. Debe de contar con las siguientes características. Es ser constitucional, ya que su procedimiento expresa en los artículos 71 y 72 la Carta Magna. Debe de ser formal, ya que en una función de su validez debe representar los procedimientos previstos en las normas constitucionales. Debe de ser bicameral, ya que requiere la participación de la Cámara de Diputados y la de Senadores, a salvo en los casos de normatividad que refiere las facultades exclusivas de cada Cámara. El gobierno mexicano también participa en este proceso legislativo para crear iniciativas, promulgar y publicar las leyes y decretos junto a las legislaturas de los estados que participan. Esto para presentar iniciativas y avalar reformas constitucionales. Ahora bien, pasemos a la costumbre del derecho. Esta es una forma de actuar uniforme y sin preocupaciones,
que por un largo periodo de tiempo adoptan los miembros de una comunidad, con una creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y que es obligatoria. Se necesitan algunos requisitos según el artículo 1.3 del Código Civil, los cuales son los siguientes. No debe de ser contraria a la ley. No tiene que ser contraria a la moral, tampoco que sea contraria al orden público, que resulte probada, y la desaparición de la exigencia de su carácter local, reiteración del uso y elementos subjetivos. Otros autores defienden este elemento subjetivo, ya que impide que el uso nacido de la simple voluntad de un grupo se pueda imponer como una norma jurídica a la comunidad. Con esto coinciden varios autores y cargos jurídicos. Y para finalizar, ¿cuáles son los principios del derecho? Estos son enunciados normativos que, aunque no estén integrados en un ordenamiento jurídico, se entiende que forman parte de él. Por lo general, el vocablo principio se define como una cierta idea de procedencia o del origen de algo que viene. En la materia jurídica, los principios generales del derecho son una ideología directiva que sirven de base y fundamento para las leyes. En mi conclusión, siempre la mente humana ha sido casa de grandes ideales y de grandes mentes pensantes. Y con la creación del derecho, siento que como personas hemos mejorado al vivir en un lugar donde, a pesar de contar con delincuencia como todo lugar en el mundo, tenemos un orden establecido. Un orden que establece lo que debemos y no debemos de hacer. Esto nos ayudará a crecer. Conforme avancemos en el tiempo, surgirán nuevas leyes y, sobre todo, evolucionaremos nuestro criterio. Sin más que decir por el momento, este sería mi proyecto parcial del segundo periodo. Muchas gracias, maestro, por tomarse el tiempo de ver mi proyecto parcial. Hasta luego.